Bueno, aquí tenemos un problema de aplicación de la hipérbola que es y igual a f de x igual a 11 sobre x más 1 más 4, ¿no? Esta función nos modela la temperatura de un alimento que se introduce en la nevera, ¿vale? Bueno, aquí la variable independiente sabemos siempre que es la x, la que va aquí en el eje horizontal. Esa es la variable independiente. Y es el tiempo transcurrido en horas, ¿vale? Entonces aquí tenemos las horas. Estos vendrían a ser horas. Y la variable dependiente, pues siempre es la y, que viene, esta y viene a ser la imagen de la x. Entonces, con la x y con la y yo voy formando los puntos. Entonces, la y viene a representar la temperatura en grados centígrados, ¿no? Entonces, voy a ver aquí qué tengo en esta. Vale, no. Está que va. Entonces, bueno, seguimos con la de acá arriba. Bueno, entonces es esta. Miren, esta función 11 es este 11 de aquí, x más 1 es este x más 1 y el más 4 sería este más 4 de aquí. Entonces, vamos a ver un poquito quién sería la asíntota horizontal. Bueno, la asíntota vertical es esta, ¿no? La asíntota horizontal es y igual a más 4. Entonces, aquí por el 4 yo trazo la asíntota horizontal. Y vemos que a medida que el tiempo va pasando, aquí en el eje X tenemos las horas, a medida que el tiempo va pasando, la curva azul se acerca a la curva roja, ¿vale? Si tienen preguntas, pues me las van haciendo. Bueno, entonces aquí nos dice que este eje X es el tiempo en horas y el eje Y es la temperatura. Que nosotros hemos metido un alimento a la nevera, ¿no? Entonces, cuando nosotros metimos el alimento en la nevera, era el momento de inicio, es decir, que aquí no estaba pasando el tiempo. Aquí recién yo abro la puerta de la nevera y aquí meto el alimento, ¿vale? Entonces, yo tendría aquí el punto de corte con el eje Y. Entonces, para el punto de corte con el eje Y, yo tengo que reemplazar aquí y hallar la imagen del 0, es decir, reemplazar la X por el 0, ¿vale? Voy a ver si está la imagen del 0. Vale, no. Vale, entonces aquí dice, sí, aquí está, miren, aquí está. Entonces dice, esta es la función. Cuando recién ustedes abren la puerta de la nevera y meten ese alimento ahí a la nevera, para que, bueno, para que se les conserve fresquito, ¿no? Lo que sea, puede ser una bebida o lo que sea. Entonces ustedes meten ese alimento. Al momento 0, yo reemplazo aquí la imagen del 0, que es el corte con el eje Y, que es este punto. Entonces ustedes dicen 11 dividido entre 0 más 1, pues me da 11. Porque 11 entre 1 me da 11 más 4, 15. Entonces, cuando ustedes metieron el alimento a la nevera, tenía 15 grados ese alimento, ¿vale? Cuando recién lo metieron. Supongamos que es algo tibio, que estaba allí, que a lo mejor se les calentó con el calor y eso. Entonces ustedes dicen, voy a meter esto a la nevera. Cuando recién lo meten, al momento 0, tiene 15 grados. Bueno, entonces aquí dice, cuando metimos el alimento a la nevera, tiene 15 grados centígrados. Entonces, como el eje X son el tiempo y el eje Y es la temperatura, el punto 0,15 me indica que a las 0 horas la temperatura de ese alimento estaba a 15 grados centígrados, es decir, con la temperatura que ustedes lo metieron a la nevera. Entonces me hace aquí una pregunta, ¿cuál es la temperatura cuando han pasado 4 horas? ¿Cómo encontraría la temperatura de este alimento cuando han pasado 4 horas? ¿Cómo me responderían esta pregunta? Las 4 horas estarían aquí en el eje X, porque hemos dicho que el tiempo lo medimos en el eje X. Y la temperatura la encuentro en el eje Y. Entonces, ¿cómo contestaríamos esta pregunta? ¿Qué dicen? Toca reemplazar en X el 4 y ver por dónde se pasa la línea, así mismo saber en qué temperatura está. Así fácil, así. Muy bien, Pablo, gracias. Entonces,
yo necesito saber aquí a las 4 horas qué temperatura tiene, entonces este 4 lo voy a reemplazar aquí donde está la X, pues voy a colocar el 4, entonces pongo 11, acá la X sería el 4 más 1, entonces aquí me queda 11 dividido entre 4 más 1 más este 4 de aquí. Entonces acá arriba me queda 11 dividido entre 5 más este 4 de aquí, ¿vale? Entonces me queda 11 quintos. Este 4 yo lo puedo hacer de varias formas. Esta suma de aquí, el 11 quintos más 4, lo puedo hacer de varias formas. La forma como yo lo he hecho es a este 4 multiplicarlo por 5 arriba y abajo. Entonces 4 por 5 me da 20 y luego lo divido entre 5. Porque miren, 20 dividido entre 5 me vuelve a dar este 4 de aquí. ¿Vale? Entonces yo tengo 11 quintos más 20 quintos. Como tienen el mismo denominador, entonces yo sumo 11 más 20, pues me da 31 dividido entre 5. Y si ya ustedes lo hacen con la calculadora, 31 entre 5 les da 6,2. Es decir que, claro, ustedes cuando meten, supongamos una bebida que a lo mejor está un poco tibia, pero ustedes del calor dicen, no, yo voy a meter esto a la nevera para que se me enfríe. Cuando recién abrieron la puerta de la nevera, 15 grados. Pero cuando ya pasaron 4 horas, entonces, claro, ya el alimento se va enfriando porque está dentro de la nevera. Entonces ya no va a tener 15 grados. A las 4 horas, de 15 grados ha bajado a 6,2 grados. Es decir, que aquí este puntico sería 6,2 grados centígrados, ¿vale? Entonces yo tendría este punto 4,6.2. Entonces, ¿cómo leo este punto sabiendo que las X son horas y la Y es temperatura? Entonces yo digo a las 4 horas, el alimento tiene una temperatura de 6,2 grados centígrados, ¿vale? Lo primero es horas, lo segundo son grados centígrados. Miren, entonces empezó con 15, cuando recién entró el alimento a la nevera, luego va bajando, a medida que estas horas van pasando, a la cuarta hora ya tiene una temperatura mucho más bajita que 15, tiene 6,2 a las 4 horas, ¿vale? Bueno, entonces veamos qué más preguntas nos están haciendo. Bueno, a medida que pasan las horas, a medida que estas horas van pasando, ¿a qué temperatura tiende el alimento? Bueno, no la nevera, sino el alimento sería aquí. ¿A qué temperatura tiende el alimento dentro de la nevera? A 4, profe. Claro, tiende a 4 porque esta es una asíntota horizontal y la función se tiene que acercar a la asíntota horizontal. Entonces, a medida que pasan las horas, han pasado 12 horas, 13, 14, 15, 16, pues la temperatura de esta asíntota roja, que es la asíntota horizontal, es la temperatura de la nevera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que han pasado las horas, este alimento va a coger la temperatura de la nevera. La curva azul me representa la temperatura del alimento. Y la roja, pues la temperatura de la nevera. Entonces, la temperatura de la nevera son 4 grados centígrados y se mantiene constante, ¿no? En este ejemplo, la temperatura de la nevera se mantiene constante y el alimento, a medida que pasan las horas, pues se va enfriando más, hasta que el alimento coge la temperatura de la nevera. ¿No es cierto? Bueno, entonces tendríamos aquí. Entonces, como esta es asíntota horizontal, es 4, miren. Por eso este alimento al final va, pero nunca va a llegar a, según este modelo matemático, pues no llegaría a la temperatura de 4, aunque en la realidad sí puede llegar, ¿no? Pero bueno, aquí, según esta función, pues se acerca muchísimo a 4, pero como está por encima de 4, puede ser 4,01, 4,02 grados centígrados, un poquito más que este 4. Dice, entonces cuando ha pasado mucho tiempo, el alimento toma la temperatura de la nevera, es decir, un poquito más de 4 grados centígrados. Y pueden pasar muchas horas, pero el alimento no va a bajar la temperatura de la nevera. Es decir, que cuando han pasado muchísimas horas, cuando X tiende a infinito, la función tiende a 4. O sea, cuando X tiende a infinito, porque esto pueden pasar varias semanas, que el alimento siempre no va a estar más bajito que la temperatura de la nevera, va a estar un poquitico, si esto es 4, pues aquí 4,01 grados, ¿no? Ya estaría ahí, ya sería. Bueno, entonces les voy a hacer otra preguntita. ¿Por qué aquí no hay la otra rama? Si esta es una hipérbola, ¿por qué no aparece la rama de acá abajo?
la otra rama, porque en todas las hipérbolas hemos dibujado 2 ramas, ¿no? Y aquí solamente me aparece una. Porque las horas no van en reversa, profe, no sería. Eso, porque yo no puedo decir que las horas van en negativo. Yo digo, al momento 0 metí el alimento. No puedo decir, las horas son en positivo, ¿no es cierto? Entonces, el dominio de esta función, ¿cuál sería? Si no Todos los ponemos un límite a las horas, supongamos que uno, no... ¿Cuánto? todos los reales menos el 1. No, pero es que aquí o sea, la asíntota horizontal sería el -1, pero estaría la asíntota vertical sería -1, pero como me dijiste tú antes, las horas no van en negativo. Entonces aquí no tendríamos en cuenta la asíntota vertical, aquí no la tendríamos en cuenta. Porque no me hace falta, porque la asíntota vertical sería x igual a -1, pero las horas no las podemos contar en negativo. Yo empiezo a contar hora 0, hora 1, yo digo el alimento ha estado 1 hora en la nevera o ha estado 2 horas, pero imagínense, ¿qué tal que yo dijera el alimento ha estado -1 hora? No tendrá sentido, ¿no es cierto? Entonces aquí no hace falta que grafiquemos la asíntota vertical, ¿vale? Bueno, la asíntota horizontal, el 4, sí, es así que toca, porque la función se va a acercar aquí a medida que pasan las horas. Vale, entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Todas las X que puedan tener imagen, ¿cuál sería? El dominio está conformado por las X que tienen imagen. ¿Dónde me aparece la gráfica azul? ¿En qué valores de la X? Supongamos que yo dijera que nunca voy a sacar ese alimento de la nevera. Pero eso no es real, ¿no? ¿Desde dónde? Desde el 0 hasta el infinito van las horas. Entonces el dominio sería desde el 0 hasta el infinito. Supongamos que yo dijera que nunca voy a sacar el alimento de la nevera, aunque claro que sí lo vamos a sacar, ¿no? Entonces este gráfico lo podríamos, ejemplo podríamos decir, bueno, que el alimento permanezca en la nevera 24 horas. Entonces ahí el dominio sería desde 0 hasta 24. Pero si yo no pongo un límite, entonces sería lo que dijiste tú, ¿no? Desde 0 hasta infinito, ¿no? Hasta más infinito. ¿Y el dominio cuál sería? Perdón, el recorrido cuál sería? La temperatura más alta que coge el alimento y la temperatura más bajita, ¿cómo varían aquí en este ejemplo? Ese sería el recorrido, ¿no? La altura más bajita y la altura más alta. Profe, la temperatura más alta que yo veo según la gráfica aquí que yo la tengo, cuando toca en Y, queda casi en 15, de 0 a 15. Vale, esa sería la más alta. ¿Y la más bajita? Casi 4. Casi 4, perfecto. Es decir, que el intervalo, ¿cuál sería? ¿Intervalo abierto o cerrado? ¿Lo incluiría el 4 o no? Se lo incluye y se lo deja abierto o cerrado. Abierto, profe. Entonces, Abierto. muy bien. Entonces, ¿cuál sería el intervalo del recorrido? ¿De qué temperatura a qué temperatura? Ya sabemos que es intervalo abierto. Entonces, ¿cuál intervalo sería? 15,4. Pero acuérdense que los intervalos hay que escribirlos en orden, ¿no? Desde el número menor hasta el número mayor, ¿no? Sería 4,15 con paréntesis. 4,15 con paréntesis, que será un intervalo abierto. Vale, entonces está perfecto. Entonces, recuerden que cuando hay problemas de aplicación, no siempre van a haber 2 ramas, porque tenemos que darle sentido a lo que nos están pidiendo. Bueno, ha estado muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, hemos dicho que cuando solo tenemos un número acá arriba y la X es una función de proporcionalidad inversa, pero cuando aquí aumentamos estos parámetros, aumentamos un número a la X y otro número aquí, entonces esta ya no es función de proporcionalidad, aunque sí es inversa, porque aquí a medida que aumenta esta magnitud, las horas van aumentando y la temperatura va disminuyendo, entonces esta función sería decreciente. Y también es inversa, pero no de manera proporcional.